Claro, yo no tengo que andar diciendo, cuando me manda a comprar un kilo de pan mi mamá, yo no tengo que andar haciendo la interpretación de que me mandó a comprar un kilo de pan. Creo que es que como que nos echan la culpa de lo que ellos no entienden. Eso es como que a ellos la mamá los manda a comprar un pan y llegan con una bolsa de leche. Ah, no, es que usted lo que me quiso decir era uno de los ingredientes o venga, o sea, es como que me tiene que interpretar hasta eso. Los manda por pan y llegan con leche. Entonces, Claro, ese es el claro, sí, tema. sí. Paz y bien. Un saludo para todos en los corazones de Jesús, José y María. Mi nombre es William Toro. Sean todos bienvenidos al canal Enfoca tu Fe. Hoy con un episodio más de Preguntando se llega a Roma. Muy bien, hoy tengo un invitado muy especial, como siempre son todos mis invitados aquí en el canal, muy especiales. Pero hoy tengo a mi amigo Santiago Rojas, bien y más conocido en el mundo de la apologética y en el mundo de las redes sociales como Santiago Católico. Mi hermano Santiago, ¿cómo estás, hombre? Bienvenido por fin a Enfoca tu Fe. ¿Cómo estás, William? Bueno, muy bien, no sé si se me escucha bien ahí, creo que sí. La verdad que agradecido, ya teníamos hace tiempo pensando este video para hacerlo todo, así que por fin pudimos contactarnos y saludos a todos los hermanos que van a estar viendo. Les mando un abrazo de bendiciones. Así es, mi hermano, ya llevamos un buen ratico planeando esta entrevista y bueno, Dios sabe cuándo permite las cosas. Como dicen por ahí, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, yo creo que este es el momento adecuado, el día adecuado y así tenía que ser. También le doy la bienvenida a las personas que están entrando en este momento a esta transmisión especial y también a las personas que la van a ver más adelante. Santiago, mi hermano. Bueno, te cuento de qué se trata este formato de Preguntando se llega a Roma. Resulta que hay muchas personas que hemos tenido un proceso de incorporación a la Santa Iglesia Católica de diversas maneras. Es como si el mar el mar de la fe nos hubiese traído por distintas mareas a la Santa Iglesia Católica. Y por eso la frase que muchas personas la han utilizado de manera coloquial, que todos los caminos llevan a Roma. Pues bien, preguntando se llega a Roma. Y de eso se trata este programa, de conocer al invitado, pero muy especialmente cuáles eran esas dudas o objeciones que tuvo en algún momento y que le impedían abrazar la fe católica de una manera radical, contundente, de forma coherente, racional. Entonces vamos hoy a ahondar en eso, en el mundo en el cual se movió Santiago y que eventualmente lo trajo de regreso a esta Santa Iglesia, la Santa Iglesia Católica. Y esto lo empezamos de la manera más sencilla y a veces difícil. Santiago, ¿quién es usted, mi hermano? Pero no la pregunta existencialista esa del quién soy yo, como siempre lo digo, sino quién es Santiago, dónde vive, cuántos años tiene, a qué se dedica. Santiago, ¿quién sos vos, mi hermano? Bueno, principal respuesta, somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, somos creados por Dios y también hijos de Dios por adopción en el bautismo. Yo he sido bautizado en la Iglesia Católica hace poco tiempo, se ha recibido un sacramento y te quería comentar también que mi trabajo en este momento o el ministerio que estoy llevando a cabo es el de catequista. Yo soy catequista de la Iglesia Católica, acá de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Bueno, vivo acá, en Bahía Blanca, en Buenos Aires,
trabajo, doy clases de música, soy profesor de música, doy clases de guitarra, también estoy dando clases de coro y de práctica coral con personas con discapacidad. También a personas y adultos mayores. Estoy trabajando de eso. Continúo mis estudios, estoy estudiando una, una tecnicatura superior de instrumento de guitarra, así que bueno, por ahora esto, y también estoy haciendo, bueno, estudios personales en el seminario de teología de acá de la Arquidiócesis de Bahía Blanca. Estoy haciendo estudios personales de historia de la iglesia, y bueno, por este momento en historia de la iglesia, y ahora en lo que queda del año voy a estar haciendo lo que es gracia. Así que bueno, estoy con eso por el momento. Si hay algo más que tenga que decir. No, no, una maravilla, mi hermano, qué bueno. Y me entero hasta ahora de esa parte musical que me estabas obviamente ahí comentando. Y hombre, Santiago, a mí se me ocurre, y ahí las ideas que le van llegando a uno, pero de esto que somos varios que nos ha gustado también el tema de la música, y hasta de pronto de manera interna y vamos conversando y hasta logramos hacer algo bien, bien jalado, porque hay uno de nuestros buenos amigos en común, encima de todo es productor. Entonces yo creo que ahí podemos ir organizando un par de cosas bien, bien chéveres, pero bueno, eso ahí lo vamos dejando sobre Está el muy tiempo. bueno. San Agustín habla mucho de la música, tiene un trabajo, un escrito que habla sobre la música, y bueno, la música en la historia de la iglesia está muy buena. No se habla mucho tampoco de la música en la historia de la iglesia, pero sí estaría bueno en cada siglo. Por ejemplo, podríamos hacer de cada siglo de lo que es la música y cómo fueron avanzando, y a qué se dedicaba, para qué servía la música, para darnos cuenta también en este tiempo eh, cómo podemos tratar a la música, ¿no? Así es, Religiosa, completo. más que nada. Completamente, mi hermano. Incluso, por ejemplo, para los que no sabían, fue un monje católico el que nos dio al mundo las notas musicales que hoy en día conocemos como do, re, mi, fa, sol. Fue un monje católico al quien le debemos esta maravilla. Entonces, pero bueno, Santi, mi hermano, otra preguntita, entonces ahí sí que vamos a empezar, espero con toda. Santiago, al nombre usted en este momento lo delata. El nombre lo delata, y es Santiago católico. Es decir, Santiago es católico hoy en día, pero no siempre fue así. Santi, contanos, hermano, si en algún momento de tu vida fuiste primero católico y luego te saliste, o cómo fue eso. O sea, contanos un poco de tu vida, hombre, desde tu niñez, y especialmente cuál era la cosmovisión en la que vos te movías antes de venir nuevamente al seno de la Santa Iglesia Católica. Contanos un poco de tu historia, hermano. Bueno, yo nací en una familia evangélica. Desde que tengo uso de razón, desde niño, yo asistía a la congregación de la escuelita dominical, de los niños, fui a grupos de preadolescentes, de adolescentes, de jóvenes, campamentos. Pasé básicamente toda mi vida, hasta casi 24 años de mi vida en la iglesia protestante, ¿no? Mi familia también siempre fue protestante, sigue siendo incluso hoy. Ellos me instruyeron, ¿no? En la lectura de la Biblia, piadosos, como siempre, una familia protestante promedio, dentro de todo, que es fiel y que asiste. Eh, Son instruidos sus hijos, todo en la lectura de la Biblia, la oración, en tener un devocional diario, asistir siempre a las reuniones. Esas cuestiones son fundamentales, ¿no? En los protestantes, devotos, se podría decir. Y, por ejemplo, mi papá fue predicador, predicaba muchas veces en la iglesia protestante, no fue pastor, pero sí daba mensajes, lo que serían sermones desde el púlpito, enseñaba la Biblia.
Estuvo también en un ministerio que son los Gedeones internacionales, esos que reparten Biblias, las Biblias chiquitas azules, los Nuevos Testamentos. Y mi mamá también acompañando siempre a estos ministerios, trabajaba también en ese ministerio y ayudaba, ¿no? En todo lo que haga falta para la predicación de ellos, ¿no? Para la predicación protestante. Yo pertenecía a ¿Siempre los... estuviste en la misma, perdón, siempre estuviste en la misma denominación protestante o hubo algunos cambios, saltaste de un lado a otro o cómo fue ese proceso también? Sí, yo pertenecía a lo que sería la denominación de los hermanos libres. Estuve más o menos como unos 23 años de mi vida, 22, 23 años en los hermanos libres, casi toda mi adolescencia y un poco de juventud con ellos. Y después estuve 2 años en en una iglesia bautista, luego de haberme salido de la iglesia de esta denominación de los hermanos libres, pasé a una denominación bautista. Yo en los Hermanos Libres trabajé mucho, yo presidía reuniones, trabajaba en las horitas felices. Horitas felices son con actividades con los niños, en los barrios, en la predicación de los niños, con los niños, los trabajos en la música, estaba también mucho con los niños, animaba, también trabajaba en lo que sería la radio, las emisiones de radio, tenía algunos programas donde yo estoy hablando. Tengo algunos videos ahí donde tenemos grabado las emisiones de radio con otros hermanos. Pero yo pienso algo, hay muchas personas que se preguntan, hombre, pues yo cómo hago para creerle a todo ese montón de gente que dice, ah, sí, yo me convertí porque yo era protestante, yo cómo hago para saber que eso era verdad, porque hay mucha gente, digamos, hay escépticos dentro de la fe también, no solamente hay ateos escépticos que no creen en las cosas, sino que dentro de la fe, aunque muchos no lo crean, también hay muchas personas escépticas, ¿cierto? Y hay muchos hermanitos separados que, por ejemplo, ven el testimonio de un católico converso que venga del protestantismo y dice, ese es un católico que le están pagando para que cuente que alguna vez fue protestante. Eso son mentiras, yo no le creo. Ese nunca fue protestante o ese nunca fue evangélico. Hermano, ¿cómo le demostramos a estas personas que usted sí estuvo en esa y usted tuvo, sí atravesó por esa etapa protestante antes de volverse católico? Bueno, yo les comento, yo estuve acá, la cuestión es que yo, además de ser protestante, no es que tampoco era un protestante inactivo, se podría decir, ¿no? No era un protestante inactivo, sino que yo trabajaba, o sea, tenía años de vida activa y trabajo constante en la denominación. Todo el mundo que me conoce es testigo de que siempre fui diligente, operante en todas las actividades que se realizaban, tanto yo como mi familia. No hay nadie que pueda desmentir esto. De igual manera, yo me congregaba en Tucumán acá una ciudad de Argentina, ahí nací yo en Tucumán, después me vine a vivir a Buenos Aires, pero yo me congregaba en lo que sería en Tucumán, en los Hermanos Libres, en la denominación, perdón, la calle se llama, porque ellos tienen nombre de calle en las denominaciones. Yo estaba en calle Asunción, de que nací, y después me fui a Juan Luis Nugués, que son los nombres de las iglesias, ¿no? Y después cuando vine acá me congregaba en calle Donado, se llama, calle Donado, la denominación de acá de Bahía Blanca. Todo el mundo me conoce, está el anciano que es José Carbonell, que es muy conocido en el mundo protestante, así que no, él me conoce a mí. Obviamente ya no me saluda, ¿no? Paso por la calle caminando y ya no me saluda, pero él sabe que yo estuve realmente diligente siempre y tengo testimonio de esto mucho. Incluso acá te puedo compartir una pantalla donde yo trabajaba con los niños en la música. Si vos ves acá la foto, yo estaba acá trabajando con la guitarra, ¿ves? Yo tocaba para los niños, acá con la música, eh, y, y teníamos esto, lo que son las escuelas dominicales, la horita feliz. Miren, yo acá en la iglesia, adentro del templo, yo tocaba la guitarra, miren, acá estoy yo tocando la guitarra, pertenecía a la música, trabajaba ahí.
en el ministerio. Acá estaba en el coro, miren, allá atrás estoy yo acá en el coro, cantaba en el coro yo de la iglesia. Bueno, acá estoy dentro del templo con los amigos, con mis amigos ahí de la iglesia. Estoy también, a ver, acá. Bueno, acá estaba yo tocando, acá en la banda, con los chicos. Tocaba la guitarra, la batería también ¿Sabes tocaba qué veo ahí. yo ahí importante? Yo ahí veo algo Sí, importante, Santi, y es que yo veo que, por ejemplo, bueno, ya vamos obviamente ahorita a tocar el tema de argumentos, de objeciones y todo eso, eso lo vamos a tocar enseguida, pero yo en este momento, digámoslo un poco desde el ámbito emocional, yo podría decir que no es que estuvieses aburrido en el mundo protestante. Las fotos que yo he visto hasta claro. ahora, mi hermano, se te ve feliz, se te ve a gusto, feliz de donde estás. No es como que no, pues yo aquí vivo aburrido, me quiero salir, entonces lo primero que me presentó fue la iglesia católica y me vine para acá. No, yo te veo feliz ahí donde está mi hermano. Entonces no es que la decisión de haber pasado del protestantismo a la iglesia católica haya sido, pues primero, no creo que haya sido fácil. Y segundo, no es que haya sido simplemente porque estabas aburrido pues de tener esa vida. Eso noto yo en estas fotos. Sí, sí, claro que sí. Como yo por eso siempre digo que el testimonio mío se llama católico en contra de mi voluntad. Como muchas veces me han comentado que también lo ha dicho Fernando Casanova en su testimonio, que él fue en contra de su voluntad. Yo también lo utilizo de esta manera. Para mí es ser católico en contra de mi voluntad porque yo siempre estuve a gusto en las iglesias protestantes. Yo trabajé, yo tuve un grupo de amigos muy grandes. eh, bueno, como ven acá, íbamos a conferencias, a todos lugares. Mira, acá yo tenía un libro que es de Hele Talk, que se llama, ya me compraba un librito que se llama Divina Adopción de Hele Talk, que es una escritora protestante. Eh, Acá ves, estamos en la presentación del libro con mis amigos. Acá salíamos a evangelizar, mira, en la calle nosotros salíamos a evangelizar, este de blanco soy yo, salíamos a evangelizar y poníamos los carteles, mira, sonríe, Dios te ama, Iglesia Cristiana Evangélica, no se llega a leer tanto, pero más o menos Iglesia Cristiana Evangélica, donado 533, FM Decisión, donde yo trabajaba en la radio. Eh, Acá, bueno, salíamos con las personas a evangelizar en la calle, ¿no? Fíjate ahí los carteles. Eh, bueno, acá trabajaba, esto es una obrita de fin de año, si no me equivoco, de Navidad, creo, con los niños. Yo trabajaba ahí, tocaba la guitarra. Esto es una conferencia, mira, una conferencia protestante que yo cantaba acá en el coro, estoy acá. Ese que se está riendo ahí soy yo. Entonces, sinceramente creo que yo no puedo, acá estamos en otra conferencia con los chicos. Sinceramente yo no puedo decir y nadie puede decir que yo no haya sido un protestante activo y un protestante que haya estado feliz en su congregación, un protestante que haya disfrutado su etapa protestante, pero un protestante o una persona un protestante que ama a Dios, una persona que ama a Dios, no se va a conformar con la mera felicidad y con el mero grupo de amigos y con el mero ministerio que podía haber atravesado en su vida como protestante, ¿no? No se va a conformar con eso y va a aspirar a más, va a querer más, y eso es lo que, como dice Fernando Casanova, eh, es lo que aspira el cristiano, aquel que ama a Dios, buscar todo de Él, buscar todo completo de Cristo, bien completo de Cristo, como decía San Agustín, eh, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. ¿Por qué? Porque realmente nuestro corazón descansa en Él cuando encontramos aquella plenitud de la verdad, aquella plenitud de la vida eterna que está en Jesucristo y en su iglesia, depositado en su iglesia. ¿Por qué? Porque lo que dice la iglesia es que aquel culmen y última cuestión de la vida eclesiástica, de la vida del cristiano, es algo que se encuentra depositado y establecido en la Iglesia Católica, que es la Eucaristía. Ese es el encuentro con Cristo, ese es el encuentro de cuando nosotros recibimos a Cristo, y ese encuentro, esa plenitud de la verdad,
es lo que a mí me llevó, después vamos a ver, a la Iglesia Católica, a llegar a la Iglesia Católica, ¿no? Totalmente, mi hermano, qué belleza. Es muy bueno porque sí, es lo que te decía. No es que una persona pueda no estar conforme o plácido en la cosmovisión en la que se encuentre, ¿cierto? Y eso es bonito que haya una búsqueda honesta de la verdad y que si esta búsqueda honesta de la verdad nos lleva a donde menos en la vida nos imaginamos estar, pues uno debe ser coherente con lo que es la verdad. Y si es allí donde el Señor me quiere, pues ahí es donde voy a estar. Entonces me parece muy, muy bonito eso, mi hermano. Entonces eso me da pie también para preguntarte en este momento, hombre, Santiago, ¿vos qué pensabas en ese momento de la Iglesia Católica? Porque no todos los protestantes piensan lo mismo de la Iglesia Católica, ¿cierto? Hay unos que piensan que es la ramera del Apocalipsis, hay otros que ni se les pasa jamás en la vida la Iglesia Católica por la mente, hay otros que le desprecian completamente y hay otros que incluso dicen o piensan como si la Iglesia Católica fuese una denominación más dentro del cristianismo, solo que pensamos diferente, pero no nos metemos mucho como a debatir y así. ¿Vos qué tipo de protestante eras, hermano, referente a la Iglesia Católica? Sí, bueno, yo te cuento. O perdón, en la denominación protestante en la que yo iba, eh, mi visión de la Iglesia Católica básicamente era casi nula. Yo siempre en esta congregación se trata de evitar de hablar sobre la Iglesia Católica, pero la concepción igualmente es la misma que la que todo protestante, ¿no? Necesariamente la Iglesia está en un error y para justificar mi razón de ser, y eso es lo que me daba la razón de ser protestante, es que la Iglesia tiene que estar en un error. Entonces, como yo una vez había comentado también en el canal de José Plasencia, hay un extracto de un libro que a mí me quedó muy grabado, que es el extracto del libro de la profesora María Elvira Roca Barea, que justamente lo tengo acá porque ayer hice un video para mi canal eh, sobre el tema de la Inquisición. Mira, yo te muestro. Es este libro, Imperiofobia y Leyenda Negra, de la profesora Elvira Roca Barea. Les comento también a los hermanos de mi canal que se llama Santiago Católico, un canal de YouTube, donde, bueno, hago también algunos videos sobre temas de la iglesia, ¿no? Algo de apologética también. Entonces, esta profesora, que no es cristiana católica ni nada, ¿no? Ella incluso se denomina que es atea o que incluso tiene eh, contacto con la masonería porque la familia de ella son masones, ¿no? Entonces ella escribe este libro y lo que dice lo que dice en este libro es que esta profesora daba clases en Harvard, así que imagínate que no es cualquiera, no es un cuatro de copa, ¿no? Ella dice que la iglesia o el católico no necesita pensar en el protestante para existir. No busca considerarlo que es un ser inferior o moralmente degradado para creer que su catolicismo es correcto. Solamente el protestante piensa que ellos están equivocados y nada más. Esto es lo que yo pensaba, están equivocados nada más. Perdón, eh, lo que yo pienso ahora como católico es que los protestantes solamente están equivocados y nada más. No es que da mi razón de ser. No requiero del otro para justificar mi existencia en el mundo. En cambio, las iglesias protestantes, dice ella, se levantan contra algo y ese contra algo que se levanta tiene que ser sí o sí y necesariamente muy malo. ¿Por qué? Porque esto va a estar inscrito, dice ella, en el ADN colectivo del protestante. Cuanto peor es el enemigo, mejores somos nosotros y más razones tenemos de habernos separado de ellos. Bien, eso es lo que dice María Elvira Roca Barea.
Entonces, cuando un niño protestante, dice ella, se cristianiza, aprende los fundamentos de su religión y aprende también cómo nació su religión y contra qué monstruosa iglesia o nación tuvieron que batirse para que existieran. O sea, el protestante necesita de la Iglesia Católica para tener su razón para existir, lo cual es diferente a nosotros. Entonces, el protestante va a tener siempre en su ADN el que la Iglesia Católica está mal y nosotros nos separamos de ella porque está mal y nosotros estamos bien. Si no, el protestante no tiene razón de ser. En la historia no tiene justificación su existencia. Justamente por eso es que nosotros, yo como protestante, no le daba mucha pelota a la Iglesia Católica. O sea, es como que, como católico, yo no le doy mucha importancia tanto a las iglesias protestantes en el sentido de que yo necesito sí o sí que ellos existan para justificar mi razón de ser, para justificar ser católico. La iglesia puede seguir existiendo sin el protestantismo. Pudo existir antes sin el protestantismo y podrá seguir existiendo sin el protestantismo. No le cambia de nada. En cambio, el protestante sí necesita de la Iglesia Católica para existir porque ellos se tienen que levantar, protestar contra algo. Justamente por eso es que el protestante, todo protestante, va a decir que la Iglesia Católica está mal. Todo protestante. Nunca van a considerar a la Iglesia Católica como otra denominación, salvo algunos protestantes, ¿no? que son los más abiertos, entre comillas, pero siempre van a pensar que está mal. Entonces, la cuestión es esta, y esto es lo que me impactó realmente el libro de Elvira Roca Barea cuando dice estas palabras, porque me abrió la cabeza, el entendimiento para pensar sobre esto. ¿Cómo yo veía a la Iglesia Católica? Y bueno, siempre como que estaba mal, siempre estaba mal. Y esto es, pero no se hablaba mucho, no se hablaba, en cierto sentido no se hablaba mucho en esta denominación, por lo menos no hablábamos mucho, pero sí después empecé a reflexionar sobre cuál era mi identidad protestante en ese momento, ¿no? Y bueno, obviamente yo después empecé a investigar la Iglesia Católica cuando yo me salí de la Iglesia Protestante. Pero ¿cómo así? O sea, ¿vos empezaste a investigar a la Iglesia Católica después de salirte del protestantismo o estando dentro del protestantismo empezaste a investigar sobre la Iglesia Católica o cómo fue eso? Sí, yo en profundidad empecé a investigar la Iglesia Católica después de salirme del protestantismo. Yo estuve un tiempo, bueno, como te dije, varios años en la Iglesia de los Hermanos Libres. Tuve un problema en relación a cuestiones personales, más que nada, cuestiones con los pastores, con los ancianos, por problemas de índole, si se quiere, de reglas que establecían en estos lugares, porque son lugares, por lo menos en estas congregaciones donde iba yo, que son muy chiquitas, son lugares muy sectarios, donde controlan mucho la vida de aquellos que están ahí, ¿no? De los fieles, y mucha gente se termina cansando, como yo, y se termina yendo por cuestiones, o lo terminan echando o expulsando, se termina yendo porque inmiscuirse en la vida personal de las personas lleva a que las personas se cansen o que piensen que es una secta y se terminan yendo. Bueno, me pasó a mí que yo pensaba que era una secta y me terminé yendo, pero no por su doctrina ni nada, ¿no? Porque yo seguía creyendo, aun cuando yo me había ido, seguía creyendo que ellos tenían la doctrina correcta de la iglesia. Pues yo siempre me decía, nosotros somos la doctrina apostólica, venimos a restaurar la doctrina apostólica. Bueno, la cuestión es que yo siempre seguía pensando que ellos tenían la doctrina correcta, pero como un protestante cuando se va de una iglesia protestante, lo único que piensa es irse a otra iglesia protestante. Entonces me fui a otra iglesia protestante, una bautista, y empecé a congregarme ahí. Fueron un año y medio, más o menos, no sé si llegué a 2 años, pero entre, entre estos temas yo ya empecé a mirar ciertas cuestiones que a mí no me gustaban de la iglesia bautista y que yo creía que estaban incorrectas, ¿no? Bajo mi propia interpretación de la Biblia, yo agarraba y leía y decía, bueno, acá la iglesia bautista no está correcto por tal cosa. Bueno, era por lo que me habían inculcado también en los hermanos libres, ¿no?
acá las mujeres, yo en ese momento en la iglesia bautista las mujeres predicaban, ¿viste? O presidían las reuniones. Y yo decía, no, acá las mujeres no tienen que predicar, ni tienen que orar en público, ni nada. Porque allá me habían enseñado en los protestantes que la mujer no podía hablar, que no podía, bueno, en los hermanos libres, ¿no? No, entonces acá la Biblia, como dice, y se tiene que cubrir la cabeza también, porque en los hermanos libres me habían enseñado que la mujer se tenía que cubrir la cabeza con un velo, entonces en las bautistas no se cubrían la cabeza, entonces está mal, no son bíblicos. Entonces yo así interpretaba, Claro, empezaste a y me ver terminé como todas yendo al bautismo. esas cosas enfrentadas. Entre ellos O sea, mismos, empezaste a ver entre esas ellos cosas mismos. enfrentadas entre ellos mismos, o sea, ni siquiera con la Iglesia Católica, sino entre simplemente dos denominaciones protestantes chocando. Ok, Nada más impresionante. que eso, nada más que eso. Eso me pasó al principio. Eran dos denominaciones protestantes, de la cual había salido, y entro a la otra, y no, acá está mal, y empecé a hacer mi propio papa. Empecé a hacer mi propio papa, donde estuve más o menos unos 6 meses, no sé si llegué a un año entero siendo mi propio papa, donde me fui de la iglesia bautista y empecé a investigar por mi propia cuenta la Biblia. ¿Bien? Hasta que, bueno, ahí empezaron los caminos de los cuales me llevó a la iglesia católica. Ya empezó los caminos más directos que me llevaron a la iglesia católica. Uno de ellos fue, por ejemplo, cuando decidí investigar, ya siendo bautista, decidí investigar en la Biblia ciertos pasajes específicos, y para esto yo me compré otra Biblia, que era la Biblia de Jerusalén, para hacer una investigación y una comparación entre Biblias, pero no porque quería ser católico ni nada, solamente me la compré porque sabía que era un texto de la Vulgata, ya en mis estudios mis propios estudios personales, dije, bueno, me voy a comprar una Biblia de esta de Jerusalén para hacer una comparación entre los versículos. Entonces, ¿qué agarro? Yo me voy a la iglesia bautista, esto ya me estaba yendo a la iglesia bautista yo porque ya había cosas que no me gustaban. Entonces, claro, llego con mi Biblia de Jerusalén a la iglesia bautista y claro, me mira el pastor con la Biblia de Jerusalén y me dice, ¿qué haces con esa Biblia? ¿Qué? Le digo yo, ¿cómo que? Esa es la Biblia. No, pero ¿qué haces con esa Biblia? Esa Biblia no, acá no. Dice, ¿pero por qué? No, porque nosotros usamos Reina Valera, esa Biblia esa Biblia no usamos, está mal esa Biblia. Me quedé así, que yo me quedé mirándolo así, y bueno, y ahí se me prendió una lamparita, ¿viste? De ahí me tomé el palo, me fui de la iglesia. Claro, porque yo lo vi tan mal al pastor, ¿no? Lo vi tan mal, tan duro, hasta que se burlaba porque me decía, jaja, que tenés esta Biblia, jajaja. Me decía así como diciendo que esta Biblia no servía para nada, se burlaba, ¿viste? Entonces, básicamente eso me llevó a decir, bueno, me voy de acá y hago mis estudios personales. Y era yo mi propio papa, ¿no? Yo llegaba esos momentos cuando estás en el estado soy yo, o como, no sé, como Enrique VIII, ¿viste? De que yo me voy, me hago mi propia iglesia, acá no me importa lo que me diga nadie. Bueno, entonces, Oíste, Santi, pero bendito problema que te trajo a la Iglesia Católica, porque como dicen por ahí mi hermano, bendito el problema que me llevó a la conversión. Y si ese pastor no hubiese tenido quizás en ese momento ese rechazo, esa burla, esa actitud y todo eso, a lo mejor hasta la historia sería otra. Y bueno, pues esa circunstancia, mi hermano, que te hizo dar media vuelta, mar, pues bendito sea Dios. Y por eso ahí es donde entra el punto crucial de este programa y es, Santi, mi hermano, ¿cuáles fueron entonces esas dos o tres dudas, preguntas u objeciones más fuertes que tenías vos siendo protestante? Porque aunque no estabas en ese momento ya inmerso en alguna denominación específica, obviamente tu doctrina y tu convicción de fe cristiana era en el protestantismo. Hola, hola, ya. Entonces, ¿cuáles eran esas dudas, preguntas u objeciones más fuertes
que tuviste como protestante a la hora de pensar siquiera en venir a la Iglesia Católica? ¿Qué era lo que más te impedía a vos ver a la Iglesia Católica como una posibilidad de ingresar a ella? Vamos a nombrarlas en este momento. ¿Cuáles serían como esas tres grandes cosas que vos como protestante decías, ni por el berraco me haría yo católico, porque ellos se equivocan en esto, en esto, en esto, y no había poder humano que te quitara eso de la cabeza? Sí, bueno, te comento antes de eso que yo lo apreciaba mucho este pastor, yo lo apreciaba mucho, era un pastor que me ayudó mucho porque yo salí de la denominación de los Hermanos Libres, salí muy dolido con muchas personas que habían actuado mal conmigo, me habían prácticamente echado de esa denominación, entonces yo salí medio dolido y dolido en el sentido de que he sufrido cierta bullying, se podría decir, o ciertos ataques cuando yo me tuve que ir, ¿no? E incluso antes, por el hecho de haberme sacado de los ministerios y de la congregación, ¿no? Entonces yo llegué a esta iglesia bautista y el pastor me recibió muy bien. Siempre le voy a estar agradecido porque fue una persona que me recibió en ese momento y estuvo para apoyarme. Entonces, obviamente, yo tengo que separar su persona humana de la doctrina y buscar lo que realmente es, porque puede haber muchas personas buenas, muy buenas en los protestantes, pero eso no puede soslayar su doctrina, ¿no? Su doctrina herética o su doctrina errada. Entonces, yo en este camino, ya cuando estoy estudiando por mi propia cuenta, el catolicismo no aparecía en mi cabeza, jamás aparecía, porque siempre el catolicismo fue para mí una iglesia que estaba errada y las objeciones que yo tenía por lo general eran las mismas, ¿no? El bautismo de los niños, por ejemplo, bautismo de niños. Otra objeción era acerca del tema del Papa también. Y la última es la tradición, el tema de la tradición apostólica. Bueno, por lo general son objeciones que todo protestante tiene, por ahí unos más, otros menos, pero aquel que no investiga tanto, por ahí la Iglesia Católica, tiene las mismas objeciones. Entonces esto me pasó a mí en este momento cuando yo empiezo mi estudio personal o mi búsqueda personal de una iglesia. Yo empiezo a buscar una iglesia y digo, bueno, yo tengo que estar en la iglesia donde realmente se predique la palabra de Dios, decía yo. Entonces voy a empezar a leer la Biblia hasta que sea todo más bíblico, donde sea más bíblico yo, donde entienda mejor yo. Bueno, ahí ya me voy a dar cuenta cuál iglesia es la correcta. Entonces en ese momento caen unos testigos de Jehová a mi casa. Me tocan la puerta los testigos de Jehová. Yo en este momento ya pensaba que cualquier cosa podía ser una señal de Dios, ¿no? De a dónde me tenía que congregar. Caen unos testigos de Jehová y yo decía, bueno, capaz que es una señal de Dios, a ver si realmente los testigos de Jehová tienen la doctrina correcta, son bíblicos y capaz me tengo que hacer testigo de Jehová. Entonces yo obviamente ya sabía algo acerca de los testigos de Jehová, pero nunca en profundidad, así que empecé a tomar estudios bíblicos con ellos un tiempo. Y ahí empiezo a investigar ciertas cuestiones que no compartía con los testigos en ese momento, como por ejemplo la Trinidad y la deidad de Cristo. Así que después de un tiempo de hablar con ellos, empiezo a profundizar en la Trinidad. Y ahí, bueno, indudablemente tenía que llegar a la Iglesia Católica. No me quedaba mucho camino, ya no quedaba, estaba muy cerca. Sí, claro, es que no hay, por ejemplo, una reunión histórica protestante o algo que se le parezca, pues, donde hayan hecho una definición sobre el por qué creemos en la Trinidad, porque en la Biblia no está,
y ellos tampoco tienen esa reunión. Todo el protestante que cree en la Trinidad lo cree por la definición católica que se da y que se ha tenido históricamente sobre la Trinidad. Entonces, el protestante que quiere investigar históricamente por qué el cristianismo cree en la Trinidad, sí o sí se va a topar de frentes con la Iglesia Católica. Sí, sí, efectivamente. En estos momentos yo empiezo a investigar y no me quedaba otra que ir a San Atanasio, no me quedaba otra que ir a San Agustín, no me quedaba otra que ir a San Ambrosio, no me quedaba otra que ir al Concilio de Nicea, no me quedaba otra que ir a otros padres como San Bernardo, por ejemplo. No me quedaba otra que estudiar San Hipólito. Eh, hay muchos padres. Entonces, si bien yo empecé con una mente quizás más abierta de decir, bueno, los voy a leer, aunque sean católicos, pero no, yo llegué ahí y los padres de la iglesia son aquellos que me empiezan a conducir de a poco hacia la iglesia católica. Sí, ok, entonces listo. O sea, ese primer paso entonces fue gracias, primero gracias al pastor, luego gracias a los testigos de Jehová. Yo por eso digo, hermano, que definitivamente Dios sabe cómo va moviendo las cosas de una forma impresionante, porque hasta moviendo a los mismos testigos de Jehová para mover en vos esas ansias de conocer realmente lo que es la verdad, para conocer lo que es a profundidad la palabra de Dios y que te haya conducido precisamente a eso, a buscar bien y buscando bien te topaste con los padres de la iglesia. Fantástico. Entonces, listo. Te topaste con los padres de la iglesia. ¿En qué momento se te pasó por la cabeza? Ve, ¿será que es que la verdad estás en la iglesia católica? ¿O cómo fue eso, mi hermano? Bueno, la cuestión es que fui como avanzando, ¿no? en este proceso. El tema es el siguiente. Yo empiezo a descubrir muchas otras cosas, además del tema de la Trinidad. Yo empiezo a debatir con los testigos de Jehová en el tema de la Trinidad, pero yo no tenía un fundamento como protestante o como solo yo o solo Biblia, no tenía un fundamento para demostrar que la Trinidad era histórica o que venía de los primeros siglos. Yo no tenía un fundamento, solamente tenía un fundamento bíblico, pero bajo mi propia interpretación. O sea, yo agarraba y le decía al testigo de Jehová, no, pero la Trinidad existe porque acá dice que Jesús es Dios y acá y no sé qué, pero era mi interpretación al fin y al cabo. Los testigos de Jehová me decían, bueno, pero esa es tu interpretación. Nosotros interpretamos acá que Jesús no es Dios. Interpretamos que el Espíritu Santo es una fuerza activa, no es una persona. Entonces, ¿cómo yo, bajo un punto de vista objetivo, podía, ante un testigo de Jehová, demostrarle la Trinidad con la consustancialidad de las personas, con las dos voluntades de Cristo, con la encarnación y la doble naturaleza, con, por ejemplo, la unión hipostática, cómo yo le demostraba con la Biblia ese tipo de cosas? Entonces, claro, era un reto imposible siendo sola escritura demostrarle esto. Entonces yo tuve que recurrir a la tradición. No me quedó otra que recurrir a la tradición de la iglesia. Y empecé a leer los padres primitivos, empecé a leer a San Agustín, a San Hipólito de Roma, empecé a leer a Dionisio, perdón, sí, a Dionisio, empecé también con Clemente de Alejandría, también empecé con algunos padres como, por ejemplo, bueno, San Atanasio, que habló mucho de la Trinidad, fue un gran defensor de la deidad de Cristo. Y así llegué al concilio de Nicea, donde se empieza a definir ciertos aspectos de la Trinidad, como por ejemplo la deidad de Cristo, que era el primer tema que nos habíamos centrado con los testigos de Jehová para debatir la deidad de Cristo. Yo empiezo a conocer cuáles eran los fundamentos de la tradición para la defensa de la deidad de Cristo. Entonces en ese momento yo digo, ¿con qué autoridad la Iglesia Católica interpreta la Biblia de esta manera? Entonces ahí llega otro punto. Me entero que la Iglesia Católica fue quien compiló el canon.
Ahí me entero que fue la Iglesia Católica. Entonces ahí con eso ya, claro, ya me explota la cabeza. Y ahí empiezo de a poco a entender que aquella iglesia que compiló el canon bíblico es la misma que tiene la autoridad para interpretarla bajo ese mismo espíritu que compiló con infalibilidad el canon bíblico, bajo ese mismo espíritu, con infalibilidad, interpreta la escritura. Entonces ya no me quedó otra que sostener mi argumento a través de una iglesia ajena, una iglesia que no era mía, una iglesia que yo estaba totalmente alejado, enajenado, estaba totalmente en las antípodas. Pero yo tenía que refutar esos argumentos de una u otra manera y tuve que recurrir a la Iglesia Católica, porque no me quedaba otra. Tuve que recurrir a San Atanasio y a San Agustín para formular esta idea lógicamente, o sea, para formular lógicamente lo que sería el dogma y tener argumentos fuertes. Y ahí es donde me topo con una aplanadora, con una pared inmensa, una montaña que no pude escalar nunca, que es Santo Tomás de Aquino. Yo me topo ahí con el Aquinate y digo, bueno, acá tengo que defender la Trinidad. Bueno, lógicamente, ¿cómo la defiendo? Encuentro la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y esto ya fue para mí un muro, una pared impenetrable de argumentos de los cuales jamás pude refutar siendo protestante. Y ya estaba muy cerca de la Iglesia Católica, pero todavía no quería hacerme católico habiendo visto a semejantes padres, ¿no? Todavía no era mi deseo, no estaba llamado en ese momento a hacerme católico, porque había muchas otras objeciones que yo tenía, y una de ellas era la Eucaristía. Pero en este proceso de los testigos de Jehová yo empiezo a ver debates con los testigos de Jehová y encuentro algunos youtubers, como por ejemplo Salvador Esquivel, que tiene el canal de Guerrero de la Fe Hoy, o Antisectas, por ejemplo, que estaba mucho con los testigos de Jehová en ese momento y que hoy es Sacrosantum, que estaba mucho con los testigos de Jehová haciendo debates, ¿no? Pero ellos eran católicos, yo era protestante. Ahí encuentro sus canales de YouTube y empiezo a mirar los debates, empiezo a mirar los argumentos sobre el tema de la Trinidad, pero eran católicos, ¿no? Así que, si bien los escuchaba, pero yo los necesitaba en cierto sentido para rebatir a los testigos de Jehová. O sea que yo me hacía de los argumentos de los católicos para rebatir a los testigos de Jehová, siendo yo un protestante que no tenía iglesia en ese momento, digamos. Entonces, bueno, básicamente, cerrando ese capítulo, yo empiezo a conocer algunos youtubers católicos, empiezo a mirar un poco de páginas católicas que eran básicamente los debates más interesantes que yo podía encontrar. En ese momento me topo con un muchacho que era ateo, agnóstico. Yo ya los testigos de Jehová, el tema de la deidad de Cristo, ya casi lo tenía manejado, pero me topo con un muchacho agnóstico, un muchacho ateo, y me empieza a rebatir el tema de la iglesia. No, la iglesia nunca existió, Jesús nunca existió, no hay argumentos históricos para decir que Jesús existió o que él fundó una iglesia históricamente, el cristianismo es una mentira, porque ha matado desde el principio a millones de personas, y además de esto, tampoco Cristo resucitó, tampoco Cristo en realidad apareció después de la muerte. Bueno, empiezan con todas las objeciones ateas, ¿no? Entonces, en ese momento, empiezo a ver debates de ateos contra cristianos. Uno de ellos, una referencia muy grande, es William Craig. William Craig es un apologista protestante que
tiene debates con ateos de alta gama, ¿no? Ateos de los más reconocidos, Christopher Hitchens, bueno, etc. Entonces, Bart Ehrman, bueno, tiene muchos debates en inglés, hay algunos que están traducidos, pero William Craig es un excelente apologista en contra de ateos. Lo que pasaba con William Craig es que yo empiezo a ver, me deslumbra mucho su argumentación, pero William Craig nunca mencionaba una iglesia. William Craig nunca mencionaba a dónde iba, o William Craig nunca mencionaba a qué denominación pertenecía, si bien yo sabía, pero él no la defendía con una certeza 100%. Y utilizaba muchos argumentos de Santo Tomás de Aquino, en cierto sentido, entre comillas, se lo veía como más cerca del tomismo en sus defensas, en su apologética. Entonces ahí es yo donde hago una conexión de William Craig con Tomás de Aquino. O sea, William Craig me lleva indirectamente a Tomás de Aquino. Entonces es también algo que también se le agradece a William Craig. En mi camino de conversión yo también le tengo que agradecer a William Craig, porque William Craig me sacó también de muchas dudas acerca del ateísmo, pero investigando más profundamente acerca de estos temas, me lleva a la teología de Santo Tomás de Aquino y de los padres apostólicos y los padres primitivos. Entonces yo necesitaba saber qué creían los padres primitivos. Y ahí ya empiezo a indagar en los padres primitivos, y es cuando encuentro a la Didache, porque yo, entre esto, estaba por ahí entre los padres más del siglo IV, V, el tema de la Trinidad, pero no me había ido tan para atrás, o sea, de Nicea no me había ido para atrás. Entonces empiezo a investigar, después de esto, los padres primitivos. ¿Qué creían los padres primitivos? San Ignacio de Antioquía, San Policarpo, San Clemente de Roma, Clemente de Alejandría, San Cipriano de Cartago, con ese escrito tan terrible para los protestantes, que es la unidad de la iglesia, que no lo pueden leer los protestantes, es un libro del diablo, más básicamente para ellos, lo que escribió San Cipriano ahí en la unidad, sobre la unidad de la iglesia. Y después tenemos a San Ignacio de Antioquía con todas sus cartas, e incluso tenemos a San Dionisio el Areopagita con cartas que hablan que ellos tenían una doctrina católica. Después llego a San Justino Mártir con toda la argumentación de cómo era el culto cristiano en el siglo II. Y después llego también a San Ireneo de León, la aplanadora para los protestantes, la aplanadora de los herejes. Así que el doctor de la iglesia, Ireneo de León, donde hablaba de la Virgen María como la nueva Eva, y donde hablaba de la Virgen María con la cuestión de la recirculación, de que la Virgen María toma este fruto y este fruto nos lo da, así como la serpiente dio el fruto malo a Eva, bueno, la Virgen María nos da el fruto bueno, el fruto de Cristo. Todo esto yo lo llego en los padres, esto ahora ya después de un tiempo, obviamente, de haberlos estudiado, te lo digo ahí, pero yo en ciertas cuestiones puntuales llego a los padres primitivos y digo, acá Ignacio habla de la Iglesia Católica, acá Policarpo habla de la Iglesia Católica, Clemente habla de la Iglesia Católica en sus cartas. ¿Cómo que hablan todos de la Iglesia Católica? Y bueno, ahí ya creo que estaba muy cerca, pero ni aún así, yo me hacía católico. Yo me hago católico por la Biblia. Y ahora yo te cuento eso, si querías comentar algo. Exacto, es que eso es lo que te iba a decir ahorita. Bueno, habíamos planteado que, por ejemplo, las tres objeciones puntuales, que si quieres ahorita la respondemos básicamente, pero igual creo que te has metido súper bien con el tema de la tradición, pero que era obviamente el bautismo de bebés, el tema del Papa, que básicamente sería el tema pues como de la autoridad, y el tema pues obviamente de la tradición. Pero sí, en este caso, mi hermano, me parece que sería fantástico ver
cómo a través de la Biblia específicamente, porque si ya te has metido con los padres apostólicos, los padres primitivos, o sea, en qué creía esa primera iglesia, y viendo que era la iglesia católica, mismo así no te convertías, no dabas como ese paso. ¿Qué era lo que faltaba? ¿Qué fue lo que encontraste entonces en la Biblia, mi hermano, para tomar esa decisión? O sea, ¿qué fue lo que te terminó quebrando realmente para tomar la decisión más importante, que era entrar al seno de la Iglesia Católica? Porque yo supongo que ha de ser incluso más difícil para alguien que nació en cuna evangélica hacerse católico, que alguien que en algún momento ya lo fue, pero se da cuenta que cuando ve católico simplemente nunca lo fue por convicción, porque no sabía y no conocía su fe, y por eso se fue a coquetear con cualquier otro tipo de denominación. Y de momento en el que conoce realmente la fe católica, es como, bueno, regreso. Pero es que vos, por ejemplo, no estabas regresando, vos nunca estuviste. Entonces, me parece que es para alguien que nació en cuna evangélica es un poco más difícil incluso. ¿Qué fue lo que pasó, hermano, ahí para poderte quebrar y entrar a la iglesia católica? Sí, bueno, como te decía, el primer paso fue abandonar la sola escritura. Si no abandonaba la sola escritura, era muy difícil que yo conociera la Iglesia Católica, porque no le iba a dar crédito a la tradición, no le iba a dar crédito a los padres de la Iglesia, no le iba a dar crédito a la tradición apostólica, esa misma transmitida por los apóstoles, no le iba a dar crédito a las iglesias orientales, no le iba a dar crédito a las iglesias griegas que estaban del principio, no le iba a dar crédito a la iglesia romana, mucho menos con el Papa. Entonces abandonar la sola escritura fue el primer paso. Pero aún así, la sola escritura siempre te queda en la cabeza. Siempre vos tenés la sola escritura en la cabeza, aunque hoy soy católico, te puedo decir, aunque soy católico, aunque ya me desligué muchísimo de eso, siempre tengo en primer lugar, o sea, siempre intento poner en primer lugar la Biblia. Siempre. Es como que el ser protestante le dan mucha importancia. O sea, yo no digo que esté mal, ¿no? Pero la importancia a la Biblia es suma, es la primera fuente. O sea, la Biblia es lo primero para los protestantes. Entonces, siempre te queda eso en la cabeza, siempre de alguna u otra manera te queda el tema de la sola escritura. Entonces, abandonarla es muy difícil, es muy difícil. Por esto es que yo, con toda la tradición, con todo lo que había visto, con toda eh, la argumentación que tenía, incluso lógica, incluso dialéctica de los padres, de, de, de Santo Tomás de Aquino, todos aquellos argumentos y conclusiones del silogismo que daba Santo Tomás, todo eso ni siquiera me llegaba a dar una convicción real. Obviamente que todo esto es un proceso que también va acompañado de Dios y de su gracia, que Él te lleva por este camino y de alguna u otra manera llega a abrirte los ojos eh, bajo tu forma, bajo tu mentalidad en ese momento, tu contexto. Mi contexto en ese momento era que yo, aunque había, aunque había renegado por ahí de la sola escritura y me había ido a la tradición, mi cabeza siempre se... En la estocada final fue cuando yo entendí de que toda esa tradición y toda la Biblia, en cierto sentido, apuntaba a algo muy específico que era la Eucaristía. Apuntaba a eso que era tan específico que era la Eucaristía. Entonces, después de investigar sobre esto, yo no creía, y este fue el punto clave, yo no creía que era el cuerpo de Cristo. Yo no creía que era el cuerpo real de Cristo. Entonces, claro, ¿cómo es que yo iba a salir de esta contradicción? ¿Cómo iba a salir de que la Iglesia Católica tenía muchas cosas bien, pero yo no creía que era el cuerpo de Cristo? Creía que eso era un símbolo. La Eucaristía o el pan, yo creía que era un símbolo. Entonces, ¿cómo salía esa contradicción? A través de la tradición ya no quería salir, yo no quería que salga victoriosa la tradición. Ni quería que salgan victoriosos los padres de la iglesia, aunque todos los padres apuntaban a la Eucaristía, toda la tradición apostólica apuntaba a la Eucaristía.
Yo quería salir victorioso con la Eucaristía desde la Biblia. Entonces yo agarro un día y empiezo a conversar con un hermano católico. Yo para eso ya tenía ciertos contactos con hermanos católicos porque le había hecho algunas preguntas, me había sacado algunas dudas acerca del bautismo de los niños y todo ese tema. Entonces, contacto un día con un muchacho católico. Sinceramente no me acuerdo quién, porque fue por Facebook, fue hace mucho tiempo, y no me acuerdo quién fue, pero este hermano me dio una respuesta muy clara, muy corta, muy corta. Me dice, anda a Ahí le leer, enviamos un saludo a ese héroe sin capa. saludo. Sí, sinceramente no me puedo acordar y no sé si él se acordará porque en ese momento fue hace mucho tiempo, pero él me dio una respuesta muy corta, muy corta. Me dijo, anda a leer Juan capítulo 6. Entonces yo fui a la Biblia y me puse a leer Juan capítulo 6. Al otro día me hice católico, pero esa noche casi que lloré toda la noche, me vino una contradicción al pecho, una opresión, donde yo decía que eso no podía ser, que no puede ser que la Iglesia Católica tenga la razón y que me lo haya demostrado con la Biblia. Entonces la Iglesia me demostró con la Biblia la Eucaristía en Juan capítulo 6 y, y yo caí rendido ante la verdad de la Iglesia Católica y de la Biblia. Entonces, fue para mí ese momento que no me lo voy a olvidar, un momento realmente muy difícil porque fue una contradicción en mi vida, fue una contradicción, ¿cómo se dice en psicología? Me puedo acordar, cuando hay una contradicción en vos mismo, en ideas que chocan. Bueno, esto me pasó en ese momento. Eso me pasó en ese momento. Y fue una contradicción tan grande que me puse a llorar, que no podía creer. Disonancia cognitiva se llamaba. Me pasó esa disonancia cognitiva. Uf, Entonces me quedé en hermano, la cama. brutal, brutal, impresionante, hermano. Como, como ahí podemos ver realmente que la palabra de Dios no es un libro, sino que es una persona. Es Jesucristo mismo, hermano, y ahí te habló y te pegó la sacudida de tu vida. Sí, Uf, son las palabras de qué Cristo. belleza, ¿verdad que sí? Encima son las palabras de Cristo. O sea, yo por ahí podría haber leído algunos otros versículos, capítulos en la Biblia donde el apóstol pueda hablar, o donde se haga algún tipo de alusión en las cartas de Pablo, pero no, fue en la Biblia, fue en los evangelios, en el evangelio de Juan, palabras mismas de Cristo. Esta es mi carne y esta es mi sangre. Entonces, al no poder entender ni poder explicar este versículo desde el lugar protestante, porque el protestante no lo puede explicar, simplemente este versículo, este capítulo de Juan capítulo 6 no lo puede explicar. No tiene argumento para contradecir las palabras de Cristo. Si él dice que eso es un símbolo, que Cristo lo estaba diciendo como que ese pan iba a ser un mero símbolo, lo tiene que probar. Y no lo puede probar porque Cristo jamás ahí habló de algo espiritual o algo intangible en el sentido de que lo tomemos como una mera representación o símbolo y un pan común, sino que lo íbamos a tomar como si fuera su propia carne y su propia sangre. Por esto mismo los judíos se espantan. Entonces el protestante solamente va a decir que es un texto que hay que interpretarlo de manera simbólica. Si bien esto es cierto, que la interpretación va a ser de una manera simbólica y no literal, literal en el sentido de que no vamos a ser caníbales,
sino que esta realidad, esto es el sentido simbólico del que habla San Agustín, porque dice, no, pero San Agustín decía que se interpreta de manera simbólica o de manera espiritual. Sí, el católico cree que se interpreta de manera no literal, porque si lo interpretamos de manera literal, vamos a caer en la conclusión de que Jesús estaba incitando al canibalismo, como decían los judíos. Pero San Agustín después dice que esta realidad espiritual era la realidad que Cristo luego iba a dejar en el pan y el vino, que no son pan y vino comunes. Esto es lo que va a decir San Agustín después. No se queden con la partecita primera de San Agustín que dice, no, hay que tomarlo simbólicamente. Sí, hay que tomarlo simbólicamente, pero con respecto a lo que decían los judíos, Jesús nunca puede mandar a ser caníbales, nunca puede mandar a un pecado, a cometer un pecado. Entonces, de esta manera es lo que hablaba San Agustín. No que toda la cuestión, no que Jesús no dijo que esto era su carne y esto no era su carne, y que no era su sangre. No, era su carne y su sangre literal, pero hay que entenderlo en la realidad, que lo decía, una realidad que va más allá, que Jesús después muestra, va a decir San Agustín, en el sacramento. Va a decir, ¿qué es el sacramento? En el signo visible de la realidad invisible. El signo visible de la realidad invisible, va a decir San Agustín, que es este sacramento que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces, no hay forma que el protestante pueda rebatir las palabras de Cristo, a no ser que esté negando a Cristo, como decía Ignacio, ¿no? San Ignacio, como los docetas que negaban que eso era el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque negaban una encarnación directamente de Cristo, pensaban que Cristo era una especie de fantasma. Eran gnósticos que pensaban que Cristo era una especie de fantasma, que no se encarnó, que no tuvo un cuerpo real. Bueno, es lo mismo. Ellos dicen que ese pan no es el cuerpo real. Entonces, por eso mismo hay que tener cuidado cuando los protestantes también hacen interpretaciones de las interpretaciones, ¿no? Porque acá ellos quieren interpretar a San Agustín, que después San Agustín va a interpretar a Cristo y que Cristo, y todo es una interpretación de una interpretación ad infinitum, como si el magisterio no fuera una realidad visible e interactuante que nos va a decir si nosotros tenemos algún error en cierta interpretación, porque dice, no, pero ustedes hacen la interpretación y así van a tener una interpretación del magisterio o del catecismo, y de ese catecismo van a tener que tener otra interpretación de la interpretación. Entonces hacen círculo ad infinito y nos quieren echar la culpa de que nosotros somos un círculo vicioso de interpretaciones. Y no, porque el magisterio es una realidad visible e interactuante que nos dice que si nosotros estamos interpretando mal, esto se debe interpretar de esta manera. Eso es lo que nos dice el magisterio. No hay interpretaciones de la interpretación. Cuando me manda a comprar un kilo de pan mi mamá, yo no tengo que andar haciendo la interpretación de que me mandó a comprar un kilo de pan. La interpretación es esa. Entonces los protestantes quieren hacer creer de que nosotros tenemos que hacer miles de interpretaciones para entender algo como hacen ellos. No, nosotros tenemos un magisterio que es una realidad interactuante, viva. Es la tradición de la iglesia que todavía sigue hasta hoy como nosotros, dándonos como una fuente de revelación. Totalmente, mi hermano. Incluso tomando un poco ese ejemplo que estabas dando de la mamá mandando a comprar el pan, creo que es que como que nos echan la culpa de lo que ellos no entienden. Eso es como que a ellos la mamá los manda a comprar un pan y llegan con una bolsa de leche. Ah, no, es que usted lo que me quiso decir era uno de los ingredientes, o venga, o sea, es como que me tiene que interpretar hasta eso. Los manda por pan y llegan con leche. Entonces, ese es el tema. Sí. Esa es la cosa. Entonces, y así tratan de interpretar a los mismos padres de la iglesia. Mira, el versículo que dijo el apóstol Pablo, mira, a ver si lo encuentro acá. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:7, dice que ellos están siempre aprendiendo, dice,
pero que nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo está diciendo, ellos siempre están aprendiendo, siempre aprenden, ellos te van a decir, yo estoy aprendiendo, estamos intentando, estamos haciendo la interpretación más correcta, la mejor hermenéutica, la mejor exégesis, no la eisegesis, sino que estamos haciendo buena exégesis, buena interpretación. Y esa conclusión a la que llega, ¿va a ser falible o infalible? Ah, no, va a ser falible, discúlpame, pero va a ser falible. Entonces es lo mismo que dice el apóstol Pablo, siempre están estudiando, segunda de Timoteo, que se le aplica perfecto a los protestantes, 3:7, siempre están estudiando, pero nunca llegando al conocimiento exacto de la verdad. Ellos siempre estudian, vos lo ves que tienen, vos lo ves a estos apologistas ahí con una biblioteca llena de libros, que ellos se leen, andan diciendo que se leen como 70 libros por año y que no sé qué, y que andan diciendo todo eso, pero al final todo eso que estudian, que leen, que aprenden, que hacen exégesis, ¿me sirve para llegar al conocimiento exacto de la verdad? No, no llega al conocimiento exacto de la verdad. Te voy a poner otro ejemplo con eso que acabas de decir. Y yo te voy a decir, yo puedo tener, por ejemplo, atrás una biblioteca completa llena de libros de medicina y de cómo explican cómo hacer una cirugía a corazón abierto. Y no por yo tener el libro y haberme leído 100 libros de cómo hacer una cirugía a corazón abierto, voy a ser capaz de hacerla. Ahí sigo necesitando quien me explique el libro, de manera que no me equivoque a la hora de hacerlo. Lo mismo hace la iglesia, usted puede tener 100 libros de doctrina y de exégesis, pero si usted no tiene al magisterio, al magíster, al maestro, que le explique cómo poner en práctica eso que usted está estudiando, se queda solamente con la letra y sin la práctica, como decía el mismo Scott Hahn. Él dice con esa frase tan bonita, que los protestantes siguen leyendo la carta, pero nosotros ya estamos comiéndonos la comida. Entonces, esa es la cosa. Ellos siguen simplemente pegados de la letra, pero no están llegando jamás al banquete. Entonces, hay que orar mucho por ellos, hermano, y me da mucha alegría cómo ese proceso, mi hermano, te ha traído a este punto. Incluso aquí, revinando en mi cabeza, veo que tu proceso tiene las 3T. Las 3T. Mira que empezó con el tema de la Trinidad y esa Trinidad te llevó a estudiar entonces el tema de la tradición y mira cómo terminaste haciéndote católico gracias a la transustanciación. Entonces, para que la tenga ahí, las 3T, la conversión de Santi. Me llegó perfectamente de esa manera, las 3T. Y fíjate que, como decías vos, y esto fue algo crítico para mí cuando yo descubrí que la Iglesia Católica hizo la Biblia, es lo que estabas diciendo vos, necesito el magisterio que me explique esto. ¿Por qué razón? Mira, yo soy una persona que crea, voy a decir que soy una persona, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo. Yo creo motores de avión. Y estos motores de avión tienen ciertas fórmulas matemáticas o ciertas cuestiones para que puedan ser creados. Entonces yo hago un libro donde digo cómo es el funcionamiento del motor. Entonces yo te doy el libro. Vos empezás a leerlo al libro, y me venís y me decís, che, este libro, ¿sabes qué? Acá esto está mal interpretado. ¿Sabes qué? Acá se debe interpretar de esta manera. Y en esta otra parte yo debo interpretar de esta manera. Entonces, ¿quién es el que debe interpretar el libro? Sino aquel mismo que lo hizo al libro. Yo mismo hice este libro, entonces vos no me vas a decir a mí cómo funciona un motor si yo creo los motores y encima te doy un libro donde te explico cómo se hace eso y vos me querés venir a decir que este libro no está mal entendido, que se debe entender de esta manera. Bueno, es lo mismo, los protestantes agarran un libro que la Biblia, que es la Biblia, que la iglesia se lo hizo, que la iglesia se los dio, con tan caritativamente se los dio para que ellos puedan leer, y ellos van y dicen, no, pero acá usted está interpretando mal y acá usted está interpretando de esta otra manera mal. La iglesia está interpretando mal. Entonces es lo mismo que me decías vos. Es necesario que aquel que te dio el libro y aquel que tuvo la autoridad de darte este libro y compilar este libro, con ese espíritu, es la misma que tiene la autoridad para que con ese mismo espíritu te lo explique.
Totalmente, mi hermano. Es que ahí viene la otra frase que a mí me gusta mucho utilizar, y es que a los hermanos protestantes les encanta la leche, pero les cae mal la vaca. Totalmente. Así es, les encanta la leche, pero les cae mal la vaca. Y por eso a mí muchas veces, y sin faltar el respeto pues a ninguno, pero me hace mucha gracia verlos citando capítulo tal con versículo tal, capítulo tal con versículo tal. Y vaya pregunta, mi hermano, ¿usted sabía que la Biblia cuando los escritores, los agiógrafos, escribieron, nunca la dividieron ni en capítulos ni en versículos? ¿Usted sabía quién le debe usted el hecho de estar citando las escrituras con capítulos y versículos? A la Iglesia Católica. Entonces, el problema muchas veces del hermano protestante es desconocer de dónde proviene eso en lo que él cree. Porque mira lo que te pasó a vos, te fuiste al origen y en el origen te diste cuenta, no, pero es que eso es católico, uy, este es católico, este otro también es católico. Ahí, y eso es lo que muchos hermanos separados quizás no hacen. Y tristemente, y también hay que reconocerlo, muchos católicos tampoco lo hacen. Y por eso es que ese católico que no conoce su fe, que no sabe de dónde se origina eso en lo que se supone que cree, es que viene un hermano separado que tampoco sabe, pero viene y sí le muestra que conoce la Biblia, y entonces ahí es que el católico se va y se sale de la iglesia, porque no conoce su fe y se junta con alguien que no conoce tampoco la suya. O sea, el protestante conoce su fe protestante, pero no conoce la fe católica, porque el protestante normalmente critica lo que le han dicho sobre la iglesia católica, pero no conozco el primer protestante, o si alguien lo conoce, muéstrenmelo, que con catecismo en mano empiece, güey, el catecismo dice acá en el primer párrafo esto y esto se refuta así con Biblia en mano. No conozco el primero, que empiece a refutar catecismo, que es nuestro resumen oficial de doctrina. Normalmente usted los ve refutando la idea de un sacerdote o de una persona o de malos ejemplos dentro de la iglesia, pero jamás los ve uno refutando lo que realmente sí enseña la iglesia católica. Y cuando van a refutar lo que realmente enseña la iglesia católica, se ponen a estudiar y son los que terminan haciéndose católicos. A la muestra, un Santiago. Claro, es lo que decía el obispo Fulton Sheen, ¿no? Si no me equivoco, que decía que muchos creen cosas de la Iglesia Católica que en realidad no es lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces, ellos atacan, dice él, atacan a aquellos que la Iglesia no es. No conozco un protestante, dice, o alguien que ataque la Iglesia Católica realmente sabiendo qué, a quién y qué es lo que está atacando. Siempre atacan una tergiversación, un hombre de paja de la Iglesia Católica. Totalmente, mi hermano, así es. Bueno, Santi, contanos, hombre, entonces, ¿hace cuánto te hiciste católico? ¿Cuánto tiempo llevas ya en este momento como católico? Y me pregunta, que precisamente ahí iba a entrar al tema de lo del bautismo. ¿Vos, siendo protestante, no te bautizaste entonces con fórmula trinitaria y por eso te bautizaste como católico? ¿O cómo fue ese tema del bautismo dentro de la iglesia? Sí, yo dije mal de que me bauticé en cierto sentido en la Iglesia Católica, pero yo estuve en realidad con un bautismo trinitario lícito, pero no llegó a completar la validez del sacramento en su totalidad porque faltaban ciertas cuestiones que son el crisma y, y el y algún otro, no me puedo acordar ahora. Eh, el sacramento estaba completo en cierta medida, en cierto sentido para la iglesia, en la iglesia protestante, porque fue el sacramento hecho en nombre de la Trinidad. Así que solamente faltaba cierta cuestión de la gracia del sacramento, que es en la unción del crisma, ¿no? Entonces esa es la única cuestión de que hicieron en la Iglesia Católica para poder hacer la comunión. Entonces, después de hacer la comunión, después de hacer este paso anterior, hice la comunión más o menos a los 24, 25 años. eh, hace como unos 6, 7 años atrás. Hace como unos 6, 7 años atrás, tomé por primera vez la comunión.
después de esto empecé con un camino de a poco en la Iglesia Católica, entendiendo ciertas cuestiones que todavía me faltaban. Yo por ahí tenía el tema este de las imágenes, ¿viste? Eh, entraba a una iglesia católica, de no haber entrado nunca jamás a una iglesia católica, entrar a una iglesia católica llena de imágenes, todo esto era en cierto sentido un protestante le choca mucho tener muchas imágenes ahí a la vuelta. Entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios que me ayude para poder comprender esto de la manera católica, como se debe comprender el tema de las imágenes. Y así, fueron pasos de a poco, después de haber llegado a la comunión con la iglesia y de haber tomado por primera vez la Eucaristía, fueron de a poquito ciertos pasos que fui saldando, ¿no? Y después para completar esto, o para entender mejor la Iglesia Católica y sus doctrinas, empecé el seminario de catequista. El seminario que se llama, acá es el seminario de teología de los ministerios. Es un seminario acá de la Arquidiócesis de Bahía Blanca, que es para aquellos que hacen los ministerios tanto de catequista como de lector o de diácono permanente. Entonces yo empecé a hacer los ministerios, las materias del ministerio, para completar mi formación católica. Entre este paso de mi formación católica, llegué a ser catequista, porque primero terminas la escuela de catequesis, y después seguís estudiando, como yo sigo estudiando, para los ministerios del lectorado o del diaconado permanente. Obviamente esto, después de terminar las materias, hay un periodo de, ¿cómo se puede decir?, de acompañamiento espiritual para la ordenación de los ministerios, ¿no? Entonces yo estoy en el camino de los ministerios, así que yo continúo en el seminario. Y bueno, esto me ayudó mucho a comprender mejor la fe católica. He tenido profesores en el seminario muy, muy especializados, realmente muy buenos profesores. No me puedo quejar mucho, más allá de 2 o 3 cuestiones por ahí en el seminario que sabemos que a veces está imbuido de ciertas personas o de ciertos sacerdotes o lo que pueda llegar o a quien que te pueda dar alguna materia con algunas cositas por ahí un poco modernistas, ¿no? Se podría decir. Pero en general realmente no he tenido ningún problema. Es algo muy lindo, me ha ayudado muchísimo a comprender la fe y bueno, también he podido llegar a completar los estudios de catequista y continuar los estudios para los ministerios que restan. Así que, como te dije, ahora estoy haciendo un estudio de historia de la iglesia y en esta otra mitad del año voy a estar haciendo los estudios de gracia. Así que es algo bastante, bastante bueno y completo para la formación. Qué belleza, mi hermano, súper, súper, porque uno nota, y obviamente yo también lo he notado, que muchos de los que abrazamos la fe católica no nos conformamos simplemente como, bueno, sí, ya me hice católico, ya me dedico a ir a misa cada 8 días y punto y se acabó. No, antes es como que esas ansias de conocer más, de introducirnos y profundizar todavía muchísimo más en la verdad, en la fe, es como que se arraiga mucho más en los que hemos venido en esos procesos de conversión, porque es como ese estandarte que nosotros mismos vemos que al colocarlo es como de aquí no me quiero mover. Entonces como que ese conocimiento que uno va adquiriendo, como bien dice San Agustín, nadie ama lo que no conoce, como que uno más va amando
a la iglesia, a la Virgen María, al Señor, la Eucaristía, todo entre más va conociendo. Entonces como esas ansias cada vez de tener más y más y más. Mi hermano, en ese orden de ideas, ¿cómo llegó entonces la apologética católica a tu vida? ¿Cómo fue ese proceso de en este momento también estar con este tema de las redes sociales y estar defendiendo la fe? Exactamente, hermano. Sí, sí, yo incito también y recomiendo a todos los católicos que puedan formarse, porque lo principal es conocer nuestra fe. Podemos informarnos de apologética, conocer otras religiones y todo lo demás, pero si no conocemos nuestra fe en profundidad no podemos dar defensa de ella. Entonces lo que hoy hace la teología fundamental, digamos, es poder dar razones de la esperanza de la fe y entender la revelación como aquella que se ha manifestado en Cristo, la automanifestación de Cristo en la tierra, y entender esa revelación transmitida a través de la iglesia, de la comunidad, a través de la tradición y de la palabra escrita. Entonces es necesario entender la tradición y la palabra escrita en su conjunto unidas, permaneciendo las dos siempre no en contradicción, sino en unión, que emanan de una misma fuente, de la fuente de la revelación de Cristo, pero la revelación de Cristo es algo vivo, algo constante. En nuestra vida tiene que ser algo vivo y algo constante. La revelación continúa hoy. Cristo se manifiesta todos los días en nuestra vida, se revela todos los días. Entonces eso es lo que quiere que entendamos la teología fundamental, que se revela en nuestra vida, que es la automanifestación de Cristo y que a través de la iglesia nosotros podemos conocer una palabra viva, nosotros tenemos una relación viva con Cristo. No solamente la lectura y decir que yo hago apologética o no, sino la formación en una relación viva con Cristo. Y esta relación viva está presente en la iglesia, en la comunidad. Nosotros no podemos estar aislados. Justamente por esto es que los protestantes, que son su propio papa, que están con la sola escritura, se encuentran aislados de la comunidad o en comunidades muy pequeñas. ¿Por qué? Porque no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es católica, es universal, es para todos. Entonces, justamente por esto es que necesitamos entender que la revelación fue transmitida y fue depositada en la iglesia para que nosotros podamos extraer de ella toda la verdad, como una fuente, decía Ireneo de León. Si quieren extraer algo, extraiganlo como una fuente, dice, de la que sabemos que emana toda la verdad. La fuente es la iglesia, el depósito, lo que nos dejó Cristo. Entonces eso decía Ireneo de León, extraigan como la fuente. Y si hay alguna diferencia, aunque sea mínima, dice Ireneo, no nos conviene mirar, dice, no nos conviene mirar aquellas tradiciones que han sido guardadas y han sido explicadas desde el principio en las iglesias que estuvieron más antiguas, dice. Bueno, vayamos a esas iglesias, vayamos. Tertuliano decía, aquellos que quieran interpretar la Biblia o que digan ciertas cosas, desplieguen las listas de sus obispos, a ver si realmente tienen esa sucesión para explicarnos, para decirnos cómo se debe entender la revelación. Desplieguen las sucesiones de sus obispos, decía Tertuliano. Y San Agustín después termina diciendo, vos me querés decir a mí algo sobre la Biblia, ¿por qué me lo decís así, Manes? Le decía a Manes de los maniqueos. ¿Por qué me lo decís así? Le dice a Manes. ¿Por qué me decís que yo tengo que encontrar algo en la Biblia acerca de vos o de que vos sos un profeta de Dios? ¿Por qué me citás la Biblia? Porque si vos me citás la Biblia, yo no te voy a creer a vos, sino les creeré a aquellos por la cual yo tengo la Biblia, aquellos por la cual yo tengo la Escritura. No creeré en la Escritura si no me lo demanda, si no tengo la autoridad de la Iglesia Católica. Entonces, ¿por qué vos me decís, Manes, que yo crea en la Escritura? No, yo no te puedo creer a vos, porque si vos le estás dando fiabilidad a la Escritura, entonces yo me tengo que agarrar de aquellos que me vieron y me dijeron que esta Biblia es fiable.
Básicamente son las palabras de San Agustín contra Manes, en sus escritos contra los maniqueos. Entonces hay que tener en cuenta esto y los católicos van a tener que reflexionar mucho en que esta fuente de revelación va transmitida, nos está siendo dada por, por estos caminos, estos que emanan, pero que se unen, que van unidos, dice. Dice la Dei Verbum, ¿no? Que van unidos, que el Concilio Vaticano II va a decir que van unidos, que son inseparables estos caminos. Es una tradición apostólica y tenemos aquellas palabras de Cristo sacramentadas en este libro, porque el libro, si vamos a ver, la Biblia es un libro con palabras, sí, palabras de Cristo, pero esas palabras son vivas porque están ahí, están sacramentadas. No solamente es un libro que tenemos que leer y analizar, es la viva realidad, la viva revelación escrita y transmitida, obviamente, por la tradición apostólica, porque al principio la Biblia es creada por tradición, nada más que es una tradición escrita, diferente a la tradición oral apostólica, pero bueno. Exactamente, mi hermano. Así es. Esa es la cuestión. O sea, es que al principio los primeros cristianos no andaban con una Biblia debajo del brazo para poder transmitir el Evangelio. Lo hacían de manera oral. Entonces, y es lo que algunos de pronto muchas veces como que no reflexionan en eso. En que entonces, ¿cómo hacían los primeros cristianos sin Biblia? Si uno le pregunta hoy a un hermano separado, ¿cuál es la columna y el soporte de la verdad? El fundamento de la verdad. Ayer un hermano protestante me decía, no, la palabra no es fundamento, es soporte. Bueno, hermano, lo que sostiene, pues, la verdad. O sea, póngale la palabra que usted quiera, pero obviamente el concepto es lo que sostiene la verdad. La misma Biblia nos da la respuesta, pero si uno se lo pregunta a un hermano protestante, es como que ese versículo como que apareciera enfrente de sus ojos y no lo pudieran ver. Y entonces ellos piensan que la columna y el soporte de la verdad es la misma Biblia, cuando la misma Biblia nos dice que es la iglesia. Entonces, ahí es donde pronto uno muchas veces no entiende el por qué cosas tan evidentes y lógicas el hermano protestante no las coge. Pero hablando, por ejemplo, con vos y en esta conversación que hemos tenido, se da uno cuenta que también ha sido mucho el producto del adoctrinamiento que se vive dentro de las denominaciones protestantes. O sea, la gente está acostumbrada a X doctrina, a X enseñanza, y explicarle cualquier otra cosa va a ser muy difícil de que obviamente se salgan de donde ya tienen un modus operandi, donde ya tienen algo más acostumbrado, más mental, mecanizado. Entonces es muy difícil. Pero bueno, Santiago, mi hermano, ya como para ir aterrizando, primero, hombre, darte las gracias por haberte prestado pues de parte de tu tiempo, hombre, para esta entrevista. Y mi hermano, contanos a todos dónde te pueden encontrar en este momento, qué estás haciendo en este momento en redes sociales, cuál es tu trabajo en este momento en cuanto a este hermoso ministerio de la apologética. Sí, hermano. Bueno, les comento, mi canal de YouTube se llama Santiago Católico. Estoy haciendo por lo general muchos videos acerca de apologética, acerca de los padres de la iglesia también, dando respuesta a objeciones protestantes y todo lo demás. Así que pueden encontrarlo ahí en el canal de YouTube Santiago Católico. Por ahora estoy en YouTube solamente haciendo este trabajo. Muchas gracias a todos los hermanos que aportan con el canal, gracias a los hermanos que están viendo también acá el canal de William. Dios les bendiga mucho, gracias por esta oportunidad también, William, de haberme traído. Y bueno, espero también tenerte ahí en mi canal algún día para hacer algún tema específico, ya podemos coordinar ahí. Y bueno, como les dije, hay muchas cosas que nosotros tenemos en común con los protestantes, hay cuestiones que la divinidad de Cristo es una, por esto es que el sacramento del bautismo, de mi bautismo, fue válido, básicamente
porque nosotros creemos también en la divinidad de Cristo, en la Trinidad, en estas personas. Mas sabemos que la iglesia va a decir que no es lícito porque fue hecho en otra comunidad, fue hecho en una comunidad aparte, una comunidad que está fuera de la iglesia. Entonces les animamos a que en un espíritu ecuménico puedan llegar de nuevo a la comunidad de la iglesia. Así como los hermanos ortodoxos que niegan también al Papa, también llegar a la comunidad, llegar a esta comunión entre la iglesia. Porque así vamos a llegar a la unidad de Cristo que Cristo quiso y que Cristo prometió para la iglesia también. Así que es necesario hacer esto y tener en cuenta. Los hermanos separados tenemos muchas cosas en común, pero hay cosas que necesariamente debemos llegar a más profundidad, y una de esas es la comunión con la iglesia que Cristo fundó desde los primeros siglos. Así que, y más que nada con la Eucaristía, que es el centro y culmen de la vida cristiana. Así que bueno, les agradezco a todos y que Dios les bendiga mucho. Así es, mi hermano, y claro que sí, ahí vamos organizando para que hagamos también algo bien chévere en tu canal, mi hermano. Muchísimas gracias también a todos ustedes por haberse conectado, las personas que lo están viendo en este momento y las personas que lo van a ver más adelante. De verdad que muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias a Santiago por haber sacado un poco de su tiempo para compartir con nosotros su experiencia de conversión, esas respuestas que sabemos que muchas personas se pueden identificar con esta historia, con las demás historias, y que pueden ser esas piedritas en el zapato de la fe que muchas veces algunos hemos tenido o que otros pueden tener en algún momento, y que siempre nos van a poder ayudar a caminar de regreso a casa, de regreso a la Iglesia Católica, a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, y teniendo a nuestra Santa Madre del Cielo, la Virgen María, como nuestra Madre. Bueno, muchísimas gracias entonces nuevamente por conectarse, y como siempre lo dice mi buen amigo San Agustín, nadie ama lo que no conoce, y por eso preguntando se llega a Roma. Dios les bendiga y que la Virgen los acompañe.